Hola familia y bienvenidos al inicio de una nueva historia, titulada Convertirse en ti, parte 1. Antes de comenzar quiero agradecerle a mi bella amiga Rebe. Ella fue quien me recomendó esta historia, así que espero que la disfruten. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. En el reino de Leiferse, luego de una candente noche, Irenia despertaba, y a su lado se encontraba dormido el príncipe heredero, Frederick Leiferse, el protagonista de esta novela, La maldición del príncipe heredero, y a su vez es el comandante de los caballeros secretos, los lobos negros, y tal como Irenia lo esperaba, el pasar con él fue muy cansado e intenso, pero afortunadamente ella había obtenido lo que necesita de él, y ya esperaba ver su reacción tras despertar en el cuerpo de una mujer. Pues Irenia en esta noche tocaba la punta del pie de Frederick y con ello sus almas se intercambiaron. Irenia despertaba en el cuerpo del galante príncipe Frederick y ya sabía de esta posibilidad, pero ahora vivirlo era tan increíble. Pero así se alistó y ya pensaba dejarlo ahí, su cuerpo con el alma del príncipe. Pero recordaba, hace exactamente 15 años ella había transmigrado a este libro, siendo ahora la hija menor del duque Chandler, una hermosa mujer que posee una belleza digna de admirar y envidiar. Antes de reencarnar en este mundo, solo fue una universitaria común, pero apareció de la nada en este mundo, cuando tenía apenas 6 años. Desde ese entonces estuvo preparándose para el futuro, y hoy tras lograr su cometido, esperaba que el príncipe pueda descansar bien en su cuerpo. Ya se iba y pensaba, tiene muchas razones por las que quiere ocupar el cuerpo del príncipe. Pero antes les explico un poco sobre la novela original. La maldición del príncipe heredero es una novela que cuenta la guerra entre Leiferse y el reino de Elsion. Envían al príncipe Frederick como un rehén político al país enemigo y es maldecido por un poderoso mago. Y este al final se enamora de la heroína, la cual rompe su maldición tras una apasionante noche. Pero en el camino hubo una tragedia con la familia del duque Chandler. Apenas el príncipe Frederick se dio cuenta que había algo mal con su cuerpo, llamó al médico real, que es el hermano mayor de Irenia, Cedric Chandler. Este trató de curarlo con un poco de veneno, pero falló, y era lógico ya que no es una enfermedad sino una maldición. Pero al no sentirse curado, furioso envió a acabar con la familia Chandler por traición al imperio. Y así fue como toda su familia tuvo un horrible final. Y ahora que ella conoce ese fin, quiere cambiarlo, pues recordaba que la heroína levantó la maldición con un antídoto: tomar la misma poción por 15 días seguidos. Y aunque sepa de eso, no podía explicárselo al príncipe, ya que no le creería e igual podría causar daño a su familia. Así que no había alternativa. Debía jugar con su maldición y obtener su cuerpo, para así hacerle beber la poción. Y claro que llegar a este punto no fue tan fácil. Desde que Frederick se convirtió en adulto, siempre ella estuvo revoloteando a su alrededor, y aunque este la trataba feo y la rechazaba, Irenia jamás se rindió. Solo buscaba una cosa de él: una noche apasionante. Y en la noche anterior en la isla River, Irenia finalmente pudo tener una noche con el príncipe, logrando así su objetivo a largo plazo, y desde ahora solamente debía actuar naturalmente, imitando a la perfección al príncipe. En eso, vieron una ave volando a su alrededor, y aquella tenía un listón rojo, con el símbolo de la familia imperial, y la cual significa que alguien de la familia imperial está en estado crítico. Y claro que era falso, pues Irenia lo había hecho, pero ahora todos pensaban que quien está enfermo es la emperatriz Elise, por lo que debían irse inmediatamente. Por otro lado, el príncipe Frederick en el cuerpo de Irenia despertaba. Se sentía tan cansado y sin nada de energía, ni siquiera se podía parar. Pero en eso abría sus ojos y se veía en el espejo. Estaba a nada de darle un paro cardíaco. Amigos, siento como si fuera una chica. Así empezó a recordar lo que ocurrió anoche. Tuvo una intensa noche junto a Irenia, y no solo él lo recordaba. Irenia en el cuerpo del príncipe agradecía que Frederick haya tomado muy en serio su noche, pues gracias a la intensidad logró lo que necesitaba. Y aunque ahora le preguntaban el qué hacer con Irenia, pues la señorita aún estaba dormida en el dormitorio, pues él decía que nada. Total, ese tonto jamás se interesó por Irenia. Y mientras, el príncipe en el cuerpo de Irenia estaba
furioso. ¿Cómo pudo Irenia abandonarla de esa manera? Pero pronto entendió. Irenia lo había planificado todo. Así de la nada el cuerpo de Irenia se desvanecía, pues al ser tan débil y tras una noche tan movida, obviamente no podía ni sentarse en los próximos días. Y ya para todas las sirvientas el príncipe es un bruto, que incluso la abandonó tras una noche juntos. Pero al menos hoy el abandono en sí es para el príncipe. Y dado a que contar lo que ocurrió sobre el cambio de almas es loco, no tenía de otra que actuar como Irenia. Las sirvientas, tras dejarla sola, hacían que el príncipe pensara: ¿por qué demonios le hizo esto? Sabía que le gustaba mucho a Irenia, y tras una noche con ella terminó así. Estaba furioso. Sabía que Irenia hizo esto a propósito, solamente para escapar con su cuerpo. Ya más tarde, las sirvientas llevaron a Irenia a la residencia Chandler, y al ingresar a la habitación de Irenia, quedó sorprendido. Veía un sombrero que le hacía recordar a Irenia tan interesada en él, y aunque siga pensando en el por qué aún no lo comprendía, apenas se daba cuenta que esta era su finalidad. Fue tan insistente de estar a su lado que seguramente lo anda imitando, pero así recordaba su pasado. Hace ya muchos años, la guerra entre los dos reinos lo llevó a convertirse en un rehén del reino atacante, y sus padres le dieron la espalda. Él fue abandonado. Llegó al Imperio El Sol, en un reino donde la gente moría a diario por veneno, asesinato, secuestro, y a pesar de criarse rodeado de todo esto, era fuerte, porque quería algún día proteger a su gente. Así se convirtió en un guerrero formidable. Se alió a mercenarios, y finalmente, con el poder que logró conseguir, dejó el reino que un día lo tuvo de rehén, y regresó como un héroe de guerra. Ya en el baile, en honor a su regreso, vio por primera vez a Irenia, una joven hermosa, la princesa de la sociedad. Y claro que captó su atención, pero cuando ella se acercó y mostró demasiado interés en él, lo perdió. Y claro que pensaba en el beneficio de estar junto a ella. Había dinero, poder, honor, pero quería antes averiguar por qué se acercaba tanto a él, por qué era tan insistente. Incluso hubieron momentos extraños. En una tarde de lluvia, ella llegaba mojada. No entendía cómo apareció ahí, pero ella, al parecer, deseaba ser su amante y ser la princesa heredera, pero él la rechazó. Con el tiempo, Irenia logró cautivarlo con su belleza e inocencia, y ya pensaba darle lo que ella deseaba. Pero pronto, hoy se daba cuenta que ya no tenía que pensar en Irenia, no ahora que le había hecho esto. Pero no podía escapar, su cuerpo estaba destrozado, así que tenía que estar con mucho reposo, y tal parece que hasta eso lo había planificado Irenia. Por otro lado, Irenia, en el cuerpo de Frederick, estaba un poco abrumada. Por suerte, el asistente del príncipe no había notado nada raro en él, y eso es bueno. Había valido la pena estudiar tanto a Frederick. Además, conoce bien la estructura del palacio gracias a su segundo hermano Ain, y aparte de lo básico, también tuvo que prepararse para desarrollar con normalidad el trabajo de Frederick. Y valió la pena haberlo incluso espiado. En eso llegaba un noble que lo sorprendía. Parecía serio, pero no, era mucho más maternal que su misma madre. Y así de la nada Irenia le pedía al marqués Chamville que le trajera un libro, La comedia y la tragedia del imperio de Sir Dian. Le contaba dónde encontrarlo y fue sin dudarlo. Pero Irenia sabía que ese libro es importante, pues ella misma lo había creado, y dentro de él estaba la medicina para el antídoto que necesita. Durante los próximos 15 días, cuando la maldición del príncipe desaparezca, ella finalmente podrá ser libre. Por otro lado, Frederick, en el cuerpo de Irenia, a pesar de haber descansado mucho, aún estaba llena de moretones. Recordaba lo brusco que fue por la maldición que tiene, y ahora al escuchar lo tonto y bruto que fue, se sentía frustrado, pues esta vez a quien criticaban estaba frente a ellas, y las sirvientas no lo sabían. Pensaba ya en la opción de contarles sobre lo que ocurrió del cambio de almas a los hermanos de Irenia, pero esos adoran a su hermano y son capaces de matarlo con tal de recuperar a Irenia, así que no era una opción. Así, mientras continuaba descansando, recordaba que siempre Irenia leía, se veía su inteligencia, pero tenía curiosidad por qué hizo esto. Pero así de golpe recordaba que después de lo que pasó entre los dos se puede solicitar un matrimonio, y así podrá acercarse y recuperar su cuerpo. Empezó a indagar sobre cómo lo hizo. No había bebido nada extraño, lo único que fue especial para él fue la noche que pasó con ella. Quizás haya sido eso, y esa es la única solución para regresar a su cuerpo. Así que tenía que hacerlo una vez más con Irenia.
Mientras tanto, el tiempo pasaba, e Irenia, en el cuerpo de Frederick, había tenido que convivir con el resto del palacio. Hizo también su trabajo que ni el emperador y ni la emperatriz notaron algo raro en él. Solamente ella sentía el dolor de un hijo abandonado. Frederick sabe bien cómo suprimir esos sentimientos y ella también debía hacerlo, aunque claro, le daba pena. Pero a la final no era de su incumbencia. Ella solo quiere curarlo de su maldición para proteger así a su familia. Ya más tarde, el marqués Chanville le informaba que había llegado un mensaje del duque Chandler. Sabía que es Frederick, por eso lo rechazaba, y claramente entendía que ya el príncipe sabe que ella robó su cuerpo, pero aún no era el momento, pues ella conoce que después de cierto tiempo, tras estar cerca, las almas regresan al cuerpo original, así que hasta cumplir con su objetivo no puede ver a Frederick. Y al momento revisaba el libro que había pedido. Dentro estaba una carta y dentro de esta el antídoto que la misma Irenia había creado. Estuvo controlando el tiempo y exactamente cada día a las 4 en punto, el cuerpo de Frederick debía consumir ese té amargo. Y solo le faltaba ya una semana. Con eso ella y su familia serán libres y vivirán felices para siempre. Pasaron ya los 15 días de tratamiento y hoy es el día en que la maldición finalmente debe desaparecer de Frederick. Tras eso, instantáneamente regresarán a sus cuerpos originales. Sabía que apenas eso pase, el príncipe querrá hablar con ella. Pero ahora con lo que ha pasado y el abandono del príncipe tras su primera vez, ella tenía motivos suficientes para rechazarlo diciendo que está ofendida y que si alguna vez llegan a encontrarse, solo dirá que ella estuvo tan asustada como él, pues no sabía sobre su maldición y si actuó como él era para no manchar el nombre del príncipe. Irenia sabía todo de esta historia porque un día la leyó, así que sabía que la maldición de Frederick es más una conspiración en secreto por el villano que fue derrotado, pues este era un mago que maldijo a Frederick, y que cuando esté con una mujer íntimamente cambiarán de cuerpo, y cuando eso pase él tendrá que presionar a la mujer para evitar que su alma desaparezca de este mundo. Aunque ahora que Irenia lo había liberado, ella solo esperaba verlo encontrando a su amor verdadero. Y claro que no será ella, sabe que Frederick tiene un pésimo carácter. Además, desde muy pequeña, su familia siempre la adora, la consienten, la quieren, por lo que no quiere separarse de ellos. Al momento, Irenia, aún en el cuerpo del príncipe, recibía la visita de Pierre Sylvain, y era una oportunidad su presencia, no solo porque es un tipo muy guapo, sino porque es el hijo del conde Sylvain, y el cual ya Irenia consideraba como su futuro prometido. Tal vez, aunque hoy se veía diferente, lo recordaba sonriente, pero es obvio, ¿no? Está frente al príncipe. En eso, Pierre mencionó que se había encontrado con un mensajero de la casa Chandler, y que seguramente lo había enviado la señorita Irenia. Tomaba valor y le decía al príncipe que parece que él está siendo demasiado grosero con la familia Chandler. Y con esto, el conde Chandler, el conde Pierre Sylvain, junto al duque Chandler, han pertenecido a la facción del emperador, por lo que ambas facciones están lo suficientemente cercanas a Pierre. Además, este está en buenos términos con sus hermanos, pero aparte de ello había algo más. Jamás pudo acercarse a la hermana de Pierre, a Lilia Sylvain, porque ella es la heroína de esta novela, mujer con la que él tiene su primer contacto íntimo y quien lo cura, así que no podía acercarse a ella aún sabiendo que le arrebataría su derecho, pues ya estaba en planes de seducir al príncipe, y Lilia no tenía que interponerse en sus planes. Pero ahora que todo ha acabado, quizás ahora sí pueda saludarla, pero antes le contestaba a Pierre, y solamente mencionaba en que lo que respecte al trabajo, él se encargará. Y madre mía esa cara de Pierre. Tras ello, este simplemente se fue. Por otro lado, los hermanos de Irenia eran demasiado atentos con ella. Hacían de todo para, según curar a Irenia, levantarle el ánimo tras lo que ocurrió con el príncipe. Y lo peor es que Frederick aún estaba en el cuerpo de Irenia y debía sobrevivir a tanto amor, pero en verdad sus hermanos estaban preocupados. Hace mucho que no tomaban el té juntos, como antes de ir a la isla River. Pero claro, al verla preocupada, o bueno, él preocupado, sus hermanos se angustiaban. Querían hacer lo que sea con tal de subirle el ánimo. Pero ya Frederick estaba abrumado, pues no es su hermana, es su jefe. Y ya para este momento estaba cansado, ya no podía seguir aparentando. Aunque claro, aún adoraba ver el rostro de Irenia en el espejo, pero seguía enojado. Pensaba en que antes de encontrarla, quería primero descubrir su debilidad. Llegó a la biblioteca y encontró un álbum de modelos masculinos y sabía que todo era planificado por Irenia. Jamás iba a encontrar nada. Ya en la noche se veía en un espejo. Él
él extrañaba su cuerpo. Al menos todo parece ir bien hasta ahora. Así descansaban, y a la mañana siguiente, Frederick sorpresivamente había regresado a su preciado cuerpo, y a su vez, Irenia igual, aunque ella ya lo esperaba. Había ya pasado los 15 días de tomar el antídoto, por lo que adiós maldición. Así revisaba su cuerpo. Pensó que Frederick era capaz de lastimar su cuerpo en forma de venganza, pero no fue así. Ingresaba su fiel sirvienta, Eva, a quien rápidamente pidió que prepararan su comida favorita, y para Eva, por fin su Irenia estaba mejor. Tanto que incluso quiso tomar el té con su familia. Al rato tomaban el té, y les pedía perdón a toda su familia, pero ellos la aman incondicionalmente. Para ellos Irenia es la luz de su vida. Pero así de la nada llegaba un mensajero de la familia imperial. Ya el duque le decía que su hija no pensaba ir a ver al príncipe, que está enferma, pero Irenia ya lo esperaba y les pedía que no se preocuparan, que ella tiene que hablar con él. Así se marchó y al poco tiempo llegaba ante el príncipe, quien a lo lejos se notaba su enojo, y para él era encontrar una respuesta del por qué lo hizo. Se alejaron para tener privacidad y le preguntaba el qué le hizo a su cuerpo, y aunque antes Irenia siempre le sonreía, esta vez no era así. Ella solamente le pedía disculpas. No se dio cuenta que sus cuerpos habían intercambiado repentinamente, y hasta encontrar la forma de volver hizo de todo para no dañar su imagen. Frederick no se comió el cuento, pero ella agregó que aquel día tuvo que dejarlo porque una ave blanca volaba y tenía una cinta roja en su pata, y como noble también sabe lo que significa. Pero claro, él, cuando era Irenia, envió a muchos mensajeros y ella siempre los enviaba de regreso. Ella contestaba que todo fue para evitarlo, porque ella ya no lo ama. Y sí que lo golpeaba fuertemente. Irenia se molestaba. Había pasado tanto tiempo atrás de él como para que se ofenda por lo que dice. Y aparte agregaba, la verdad es que yo te odio. Frederick al escuchar esto sentía un gran golpe en su corazón, y al verla irse quería saber la razón del por qué lo ha estado siguiendo tanto. E Irenia mencionó que siempre quiso una sonrisa franca de él, pero jamás lo consiguió. Siempre la rechazaba. Incluso le daba regalos que otras mujeres no le aceptaban. Así que decidió ya no amar a alguien que no la ama. Así al momento Irenia regresaba al carruaje. Eva creía que ella ha sido muy valiente, pero así de la nada aparecía Pierre. Y al parecer este muchachote sí está detrás de los huesitos de Irenia. Por otro lado, apenas Frederick reaccionó. Corría a ver a Irenia, pues tenía algo que entregarle, pero al acercarse vio que estaba junto a Pierre y escuchaba cómo Pierre pidió ser su acompañante para el banquete de cumpleaños del príncipe. Frederick no sabía qué decir y definitivamente era una excelente idea para Irenia, pues él es de una familia fuerte y es muy cálido, pero aún así le pedía tiempo para responder a su pregunta. Este aceptó gustoso la espera, pero en eso notaron la presencia del príncipe, y su aura era de alguien celoso. Ya Pierre se disculpaba por haberlo ignorado y tras irse, Frederick esperaba poder conversar con Irenia. Ella entendía que quiere averiguar sobre su maldición, pero Irenia empezó a llorar, dando a entender que realmente no puede hablar con él en este momento. Frederick no se atrevió a forzarla, pero claramente se dio cuenta que ese llanto no fue más que un show de su parte, y así fue. Irenia hacía todo esto porque realmente quiere evitar ser castigada. Además, no podía explicarle cómo lo curó. Capaz si no le cree y la castiga. Pero hubiese sido diferente si él hubiese enloquecido por ella de amor. Solo así entonces podría dejar de preocuparse por su familia. Pero como no es así, ni modo, tiene que tomar medidas drásticas. Pero todo debía continuar, y así le pedía a Eva que pida que lleven joyas a su casa, pues quería comprar unas cuantas, y claro que era una buena idea. Además pensaba preparar un delicioso té, pues va a esperar a alguien especial. Por otro lado, Frederick pensaba sobre las lágrimas de Irenia. Claramente ella es muy astuta, tanto que evitó a como dé lugar explicarle sobre el cambio de cuerpos, aunque ahora sabía que el intercambio de cuerpos fue intencional y ahora no sabe qué hacer, pues en la isla de River él pensaba entregarle un collar de compromiso, pero nada salió como lo esperaba, y en eso ingresaba el marqués Chanville. Estaba emocionado pues había conseguido un té muy delicioso y había notado que últimamente él estaba bebiendo mucho té. Con esto, Frederick tenía una pista, así que pedía que llamen al joven Chaldrer para que le realice un chequeo médico. Al día siguiente, como lo solicitó, el hermano de Irenia obtenía una prueba de sangre. Frederick esperaba que con esto pueda descubrir qué es lo que ha estado consumiendo durante esta última semana. Y así se fue. Frederick pensaba que realmente si Irenia lo envenenó con algo, tendrá que castigarla. Y descubrir la razón del por qué hizo esto Irenia era emocionante.
Por otro lado, Irenia se encargaba ya de alistarse para el banquete de cumpleaños. Ya se probaba vestidos hermosos y tenía gran cantidad de personas dispuestas a ser su acompañante. Pero ya había decidido, llevará a Pierre Sylvain. Quizás sea algo bueno para su futuro, pero por otro lado la familia la esperaba para cenar. Pero esta vez no estaban sus hermanos. Ellos según estaban en carreras por pedido de Frederick. Irenia pensó que el príncipe estaba enfermo, pero no era así. Su padre le contaba que el príncipe últimamente se ha estado haciendo exámenes médicos, e Irenia entendía el porqué. Pero así como él es muy inteligente, ella también bebió un té de hierbas por 15 días para la maldición, y obviamente contiene veneno. Si lo descubre, ella iba a pagar el precio por hacerlo, pero no iba a pasar nada, pues el último día antes del intercambio, ella como Frederick había bebido un neutralizador de toxinas, así que no iban a encontrar nada, por lo que ella se sentía victoriosa. Por otro lado, ya los resultados llegaban al príncipe y le comentaban que sus exámenes no tienen nada extraño. Él preguntaba si habían signos de asesinato o no. Ni siquiera habían rastros de veneno. Y tras tomar un neutralizador no se podría ver rastros en su sangre. Frederick sabía que Irenia es muy inteligente, pero le preguntaba por el té que había estado bebiendo, si este hizo algún efecto en él. Quería saber y Cedric Chandler se puso nervioso, quizás con ganas de reír, pues lo que había estado bebiendo era una hierba que se conoce como folclore y es buena para los hombres. Esa hierba con un consumo recurrente aumenta su eficacia en la intimidad y justamente así como se ve él me quedé. Ahora él entendía por qué Irenia según lo dejó. ¿Tan mal estuvo esa noche? No podía creer eso. Cedric, tratando de aguantar la risa, le confirmaba, algo que dejaba en shock al pobre. Cedric sabía que en cierto modo lo que dijo Irenia es mentira. Eso de que no lo ama. Su actitud cambió después de lo que ocurrió en la isla, así que definitivamente el por qué ella está así ahora es porque él no fue lo suficientemente bueno para ella. Pero no podía creerlo del todo. Así le quitaba los análisis a Cedric y los destruía, y no pensaba dejar pasar esto. Ella lo humilló y ahora quiere marcharse y no pensaba permitirlo. Ya más tarde Irenia estuvo esperando a su hermano Cedric en el jardín. Quería preguntarle de Frederick y no fue necesario, pues apenas llegó soltó el chisme completo de que el príncipe heredero había estado tomando hierbas que son usadas para aumentar su resistencia en la cama. Pensaba que su hermana se iba a reír con esto, pero Irenia se angustiaba. Estuvo tan concentrada buscando un neutralizador para la hierba venenosa que no investigó sobre las otras hierbas. Solo quería romper su maldición, no insultarlo de esta manera. Ya su hermano, al verla así, se preocupaba, le pedía que se olvidara de él, la apretaba y ella decía que sí, que lo olvidará, que la deje. Y bueno, en fin se fue. Ya caminaba sola y estaba feliz. Su familia siempre ha sido linda con ella. La atesoran desde que ella nació, pues aún tiene los recuerdos de este cuerpo, pero en eso escuchaba la voz del príncipe, quien quería verla. Nadie le decía dónde encontrarla, e Irenia tuvo que acercarse. Así lo guió a un lugar apartado y este le preguntaba, ¿acaso fue esa noche el momento que quieres olvidar? Y lo loco es que había sido una gran noche para ella. Sí, fue torpe, pero estuvo complacida. Irenia le decía que no entiende el porqué de su pregunta, pues tomar ese tipo de hierbas es bueno para fortalecer su cuerpo, no lo hizo con mala intención. Cedric no entendía por qué ocupó su cuerpo y luego bebió eso, e Irenia no podía confesarle la verdad, pues si le dice la verdad, él también debería comprender que cambia de cuerpo tras pasar la noche con una mujer, y con una debilidad así no podría jamás ser el emperador, y él lo sabe bien, así que ella quería entender por qué la presiona tanto si no puede confesar su maldición, y en eso, este sacaba algo de su saco. Irenia pensó que la iba a matar y no, este sacaba un collar. Pensaba hacer de cuenta que Irenia no se ha burlado de él, y le pedía aceptar su regalo. Irenia se negó, y dado a que Frederick realmente pensaba que su rechazo fue por lo de esa noche, esperaba volver a hacerlo con ella, pues quería dejarla satisfecha esta vez. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Recuerden que pueden visitarnos en nuestro canal secundario Beretoons, donde estamos subiendo muchas más historias. ¡Hasta la próxima!